Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da un gusto volvernos a encontrar en esta mesa y volvernos a encontrar con nuestro invitado, porque no es la primera vez que está aquí en la mesa de Cara a Cara. Pues para hablar de unos temas bastante interesantes, pero antes de ello, pues los saludo con mucho gusto. José María Rodríguez Olaizola, jesuita, poeta, escritor y secretario de Medios de Comunicación Social de la Compañía de Jesús en España. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme a compartir un rato esta mañana. Pues ya había estado José María hace ya tiempo aquí en la comarca lagunera. Bueno, sí, 2 años. Más o menos. Creo que 3. 3 años, 3 años, sí. Pero está de vuelta aquí y pues ahora sí que a departir una serie de conferencias bastante interesantes. Una de ellas, La Sociedad Furiosa, una mirada al mundo contemporáneo y la necesidad de recuperar la calma. Otra, La vida como vocación. Una más, María, espejo de nuestra vida. Una cuarta conferencia, La esperanza en tiempos turbulentos. Va a estar... bueno, ya estuviste en Casa Íñigo, ¿no? Estuve en La Pereira. En La Pereira. Sí. Va a estar en Casa Íñigo. Será esta tarde. Sí. Esta tarde y hoy aquí en la Universidad Iberoamericana Torreón. Pues insisto, para platicar sobre esta situación, y nos pareció bastante interesante hablar pues de esta temática, sobre todo en un contexto en el que pues todo pasa muy rápido y muy violento, ¿no? En ese sentido, José María, preguntarte, pues, ¿dónde encontrar esperanza, ¿no? En medio de un contexto bastante turbulento y violento, precisamente. Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de no quedarnos en los titulares, no quedarnos solamente en las redes, no quedarnos un poco en la estridencia, por ejemplo, de la comunicación política o de la comunicación social, porque es verdad que eso es descorazonador. Vamos, yo no conozco exactamente la realidad de México, pero me imagino que es parecido en este sentido, porque hoy los medios de comunicación funcionan de una manera muy parecida en todo el mundo. Entonces yo creo que la esperanza la tenemos que encontrar, pues yo creo que sobre todo, mirando a la gente buena que no deja de querer hacer cosas buenas. O sea, yo creo que lo que nos da esperanza es, yo creo que la gente honesta, comprometida, leal, que de alguna manera no entra en estas lógicas de un mundo muy polarizado. Pero, ¿cómo lograr eso cuando tenemos ya bastantes décadas en un entorno, en un contexto, en un modelo económico que privilegia precisamente el individualismo? Bueno, es verdad, o sea, eso es verdad, pero también hay una búsqueda y una sed de pertenencia y de comunidad. O sea, que en un mundo individualista, digo, el reverso del mundo individualista es que también hay ahora mismo mucha reflexión, muchos planteamientos, mucha advertencia, ¿no?, sobre que este mundo, claro, individualista se está volviendo un mundo muy solitario y la soledad se está volviendo una losa para mucha gente. Y el reverso es que hay mucha gente que busca de alguna forma pertenencia, encuentro. Entonces yo digo, el reto es que esa pertenencia no se convierta en sectarismo, es decir, pertenezco a un grupo de gente que piensa exactamente como yo y entonces nos constituimos como manada contra el mundo, que estas cosas ocurren, sino más bien el decir, bueno, pues tendremos que más bien ser capaces de formar comunidades plurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde veo yo esperanza? Donde la gente que piensa distinto puede dialogar. Hay muchos sitios donde no puede, pero hay otros donde sí. Sí, pues, por supuesto. ¿Cómo llegas tú a tratar estos temas, ¿no? Tú como poeta, como escritor, ¿no?, como secretario de Medios de Comunicación Social en la Compañía de Jesús en España. O sea, ¿en qué momento dices, voy a tratar estos temas? La verdad que va siendo la actualidad un poco. A veces llega como una petición. Por ejemplo, yo el tema de la soledad, ¿no?, que he trabajado mucho. Pues eso al principio empezó como una petición que me llegó de darías una conferencia sobre la soledad desde el punto de vista cristiano. Pero claro, eso desencadenó para mí como el decir, bueno, es que aquí hay mucho más que una conferencia, hay que pensar, hay que darle vueltas, hay que ir profundizando en esto y esto, bueno, pues claro, inmediatamente empecé es que es casi como
la interacción que va siendo, pues yo lo trabajo más, la gente responde más, lo sigo trabajando y al final termina convirtiéndose en un libro, ¿no? Pues lo mismo ocurre con este de la sociedad furiosa, que todavía ya veremos en qué queda, pero que ahora es un tema que estoy trabajando mucho. Pues es que es la actualidad la que me lo da. Claro. O sea, digo, lo detecto en mí, lo detecto en otros. Digo, ¿pero qué nos está pasando? Que vivimos tan crispados, tan con una hostilidad tan fuerte de unas personas hacia otras, con una incapacidad real para discutir, dialogar, ya no te digo, ¿no? Lo ves en las redes sociales, lo ves en todo esto. Entonces, es como que la actualidad me va empujando a decir, venga, ¿cómo pongo orden en estas ideas, ¿no? En el caos, ¿no? Vaya. O sea, en el caos ya es difícil ordenarlo, pero por lo menos entenderlo, las ideas, que uno pueda interpretar la realidad. Oye, estamos platicando con José María Rodríguez Olaizola, jesuita, poeta, escritor, que vino aquí a la comarca lagunera, a Torreón particularmente, a dictar una serie de conferencias. ¿Hay alguna furia en particular que te esté llamando la atención en estos momentos? Sí, a mí digo, un lugar que son las redes sociales. Las redes sociales. Un lugar que son las redes sociales, que me parece que está siendo desquiciante, o sea, la manera en la que funcionan. Y en concreto a mí me llama mucho la atención la furia de algunos católicos. Okay. O sea, la furia eclesial con la que es imposible dialogar sobre cuestiones que necesitan diálogo, ¿no? Pero no, de golpe está la consigna de que no, Jesús sacó a los mercaderes del templo a latigazos y nosotros vamos a sacar a todo el mundo a latigazos de las ideas equivocadas. Y entonces ya está. Entonces no hay nada que hacer. Pero claro, hay muchos temas de los cuales hay que hablar. Pues no hay modo. A mí esa me llama mucho la atención. O sea, los linchamientos mediáticos. Y además son grupos muy organizados. O sea, ¿Y qué riesgos ves en mantener estas tendencias? Bueno, el gran riesgo es que la mayoría, que es mucho más razonable, sensata y dispuesta a hablar, pues se inhibe, se calla. Entonces al final quedan siendo... las redes quedan colonizadas por los bárbaros, de un extremo y de otro. Es decir, ¿por qué? Porque si tú eres una persona más o menos razonable, que dices, mira, a mí me gustaría plantear que sobre esto pues tenemos que pensar, que discutir, que te cae encima una avalancha de insultos, de ataques, de descalificaciones, que o tienes mucha paciencia, o tienes mucha tranquilidad, o tienes mucho sentido del humor. No digo, o sea, no puedes contestar porque tienen mucho más tiempo que tú. O sea, entonces tienes que dejarlo ahí. Pero claro, es muy difícil. Entonces, para mí el peligro es que lo colonizan y la mayoría silenciosa, pues al final se calla y parece que no existe. Ahora, esta furia que refieres en la iglesia, ¿no? Como tal, no es algo reciente, pero ¿crees que se ha ido acentuando? A ver, yo creo que se está volviendo más burda. Okay. O sea, que ha habido enfrentamientos, conflictos, pues un poco es normal. Vamos, desde las comunidades primeras, digo, Pablo y Santiago ya peleaban, o sea, ya discutían sobre cómo entender algunas cuestiones del cristianismo primero, ¿no? Pero es que yo creo que hay mucha gente que hoy en día se siente como cruzados, yendo a reconquistar Jerusalén. O sea, es que de alguna manera, y eso sí ha cambiado. O sea, tengo la sensación de que, hombre, cada época ha tenido probablemente sus maneras de vivir el conflicto. Yo no conozco otras. Me imagino que, bueno, pues las luchas con el modernismo en el siglo XIX y tal, pues fueron también muy furiosas. Pero desde luego, yo lo que está pasando ahora, yo no lo recuerdo en los últimos 40 años. Que es lo que recuerdo. O sea, y que se potencia con este tema de las redes sociales, ¿no? Sí, mencionamos. Sí, yo creo que las redes sociales, porque las redes sociales lo que han hecho es unir o permitir unir a mucha gente que es muy exaltada, pero que antes estaban solos. Entonces, bueno, pues estabas tú en tu lugar y pues tenías tú, bueno, te escuchaba quien te escuchase, ¿verdad? Pero ahora de golpe, pues tienen sus líderes, tienen sus figuras de referencia, tienen sus eslóganes que comparten, y entonces de golpe, pues claro, se sienten muy arropados. Lo que digo de la pertenencia sectaria, ¿no? Creo que esto ocurre. Sí. Y vaya que hay redes sociales incendiarias, ¿no? O sea, Twitter, X, ¿no? Sí. Es increíblemente incendiario. Más claro. Sí. O sea, para este tipo de contenidos es X, la red que es más que más genera esta dinámica, sí. ¿Y tú estás? Sí, estoy. ¿Y cómo lo vives?
Bueno, yo llevo muchos años, entonces he aprendido, la Claro. verdad, he aprendido a estar y he aprendido un poco a andar sobre el alambre. Entonces, también rehuyo de las polémicas gratuitas. O sea, que sé cuando quiero, bueno, pues decir algo que sé que va a implicar dificultad, polémica, ataques. A veces hay que hacerlo y hay que decirlo pues por coherencia, pero también digo, no te metas en todas las guerras, porque entonces sí que ya te conviertes sencillamente en otra pieza de este engranaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo intento? Intento, bueno, pues mantenerme más o menos fiel a una manera de estar, Sí. que es al mismo tiempo pues dar mensajes creyentes, hacer una lectura creyente de la realidad, de la actualidad, procurar ser muy respetuoso, muy positivo, nunca entrar en ataques personales, no responder a las descalificaciones en estas discusiones que van hasta el extremo, o sea, porque hay mucho fanático de la última palabra, que es que si tú contestas te van a contestar, y si vuelves a contestar te van a contestar, y si vas, es interminable. Yo normalmente pienso, pues mira, ya la última para ti, nada más empezar, yo ya dije lo que quería decir, Claro. y ahora ya no voy a entrar a las provocaciones, ¿no? Entonces eso me da mucha tranquilidad, y creo que también hace que me siga un tipo de gente que se siente tranquila, porque sabe que no, o sea, porque incluso ver discusiones ajenas te genera a veces, como te revuelve el estómago, ¿no? Te genera que dices, pero ¿y esto? Entonces yo creo que la gente que me sigue sabe que, o sea, puede no estar de acuerdo conmigo en cosas, y eso es legítimo. Es que yo creo que eso es un valor. Claro. O sea, si tuviéramos que estar siempre en todo de acuerdo, pues sería muy pobre. Entonces la gente puede no estar de acuerdo, pero lo que sabe es que no se va a encontrar con un circo virtual. Sí. ¿Alguna experiencia positiva que hayas tenido en redes sociales? No, muchas. ¿Alguna anécdota que por ahí nos puedas...? O sea, bueno, yo, por ejemplo, en todos estos viajes es que me encuentro muchas veces gente que cita como una publicación en no sé qué momento, en qué tal, pues me ayudó, me cambió, este vídeo que publicaste en YouTube, este reel, este poema que en un momento determinado parecía que estaba hablando de mí. Entonces me voy encontrando con muchísimos testimonios de este tipo. Sí. Eso cambia mucho, claro. Recuérdanos cómo estás en X. @JM Olaizola. Es eso. @JM Olaizola. Eso es, con Z. Ya. No, pues es... tienes más de 80,000 seguidores. Sí, no, o sea, sí tienes pues la experiencia en esta red social. Sí, yo empecé en 2011, me parece, algo así. Es verdad que al principio pues era... También yo empecé como algo muy privado, o sea, que tampoco tenía yo la lógica de las redes. Sí. Pero luego con los años fue creciendo. Y es verdad que también yo mismo me fui dando cuenta de que esto era algo muy abierto, muy global. Es verdad que yo mi experiencia con las redes ha sido mayoritariamente positiva, por esto de que permite como un alcance que de otra manera pues no habría tenido, ¿no? A los libros, a las conferencias, o sea, yo pues vengo aquí y es que me encuentro con mucha gente que me cuenta que es que todos los días sigue las publicaciones. Tampoco publico sin parar. Claro, o sea, yo mido bastante porque no puedes, si no vives en las redes, ¿no? Y entonces yo no quiero vivir en las redes, yo quiero vivir en la realidad. Sí. Pero... Oye, a propósito del tema, escribes el 16 de noviembre, en X hay una especie de tuiteros que deberían ser apodados buitres. Suelen estar esperando a que comience algún linchamiento para entonces sumarse. Bueno, es que eso me llama la atención, o sea, y eso lo puse a propósito de golpe en España hace unas semanas o así. Bueno, pues empezó una campaña muy, muy dura contra un escritor. Pero es un escritor que lleva un año con mucho éxito y nadie había dicho nada. O sea, que es que... Y de golpe hubo una crítica negativa a la que él reaccionó y de golpe, como que ahora aparecieron un montón de críticos literarios, todos descalificándolo y tal, y yo digo, bueno, a mí el primero que se atrevió a decirlo, bueno, me parece legítimo, o sea, si no te gusta algo lo dices, ¿no? Pero a mí ya esta otra idea de todos los que parece que están callados, y de golpe cuando empiezan a oler la sangre, entonces ya se lanzan, sí, claro. A mí eso me parece carroñero, la verdad. Sí, completamente. Oye, estamos hablando del tema de la furia, ¿no? Preocupa que también ahí esta furia se presenta a edades más tempranas. Sí, porque además la juventud ya de por sí tiene un punto pasional, extremista, como de alguna manera maniqueo, ¿no? De bueno y malo, blanco y negro,
todo o nada, y eso es un problema. Y si encima se te legitima la violencia y se te exalta, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa en la Iglesia es cómo, bueno, hay figuras que deberían ser como más, yo creo que de referencia para templar las aguas, para decir, bueno, pero es que hay que matizar y tal, y en cambio lo que son pirómanos, ¿no? Que arrojan gasolina a estos jóvenes venga, habéis hecho muy bien, habéis hecho... Dices tú, no, las cosas no son así, o sea, el desacuerdo hay que gestionarlo de otra manera, que es legítimo, ¿eh? O sea, yo puedo pensar que tú te estás equivocando y puedo tener todo el derecho a decirlo, pero de ahí a convertirme pues en poco menos que un verdugo dispuesto a ejecutar una sentencia, hombre, no. Sí, aquí, o sea, particularmente, yo creo que es una situación que permea en gran parte del mundo, en México, aquí en la comarca lagunera. En el último año hemos vivido una cantidad de riñas, ¿no? que han sido noticia local por la ferocidad de los jóvenes, 14, 15 años ya con machetes, casi matándose, ¿no? O sea, es una situación, no casi, ya hay casos, ¿no? de homicidios entre adolescentes que estalla todo durante una riña, ¿no? Por ejemplo, una situación muy, muy complicada. Hay un compatriota tuyo, cantante, que a mí me gusta mucho, que se llama Ismael Serrano, ¿sí? Tiene una canción que se llama Vértigo. Y hay no la conozco. No, Vértigo no la conozco. No, y hay una parte donde dice, vértigo que el mundo pare. ¿Cómo lograr una calma? A propósito también del tema, de uno de los temas en tus conferencias, ¿no? ¿Cómo lograr una calma en estos momentos? Pues mira, para mí la mayor responsabilidad la tienen los medios de comunicación en este tema. Esto es, ¿por qué? Porque son los que tienen un altavoz constante. Y los comunicadores y los periodistas tendrían que ser mucho más lúcidos para denunciar estas dinámicas y para no sumarse a ellas. Cuando, claro, tienes a columnistas, por ejemplo, que son más incendiarios, o sea, que a lo mejor no tienen machetes, pero utilizan el teclado de una manera como si lo fuera. Como arma, claro, sí. Pues es un problema. Cuando tienes medios de comunicación que lo que buscan es multiplicar los comentarios, los blogs, no sé qué, pues esto es un problema. Entonces yo sí creo que ahí esto empieza por los medios de comunicación. Esto es donde en los medios de comunicación incluye redes sociales. Sí, claro. Sí. Incluyo redes, pero incluyo... o sea, las redes sociales muchas veces se alimentan de comunicadores, de perfiles, son los que generan... Claro, sí. Son los que generan de alguna manera discurso. O sea, yo creo que la llamada prensa seria, ¿verdad? O un poco... La prensa un poco más... no voy a decir profunda, pero desde luego menos banal que las redes, hombre, debería hacer un esfuerzo fuerte en este sentido. Yo te pregunto sobre ese tema, ¿dónde quedaría entonces la capacidad de raciocinio, de discernimiento, de decir a las audiencias, a ver, eso provoca esto, eso está mal? O sea, ¿dónde está esa capacidad? O sea, ¿dónde dejamos? Porque pareciera que después la sociedad se convertiría como en un ente pasivo, donde automáticamente todo lo que se dice en redes sociales y medios de comunicación es automático. Bueno, es que sobre todo lo que es automática es la reacción, o sea, es impulsiva. Yo, por ejemplo... porque es un asunto de emociones, finalmente también. Sí, claro, es que el tema es que la emoción se come a la razón. Y el criterio de verdad es la emoción y no la razón, y eso es un problema. O sea, si verdad es lo que siento... Ahora, yo, por ejemplo, en este sentido, yo me considero casi ya una especie en extinción. O sea, yo en las conferencias no utilizo lo audiovisual, no pongo vídeos, no utilizo PowerPoints súper elaborados. O sea, es puro discurso, hablar y provocar un poco para que la gente escuche. Y eso es árido, de alguna manera, pero también yo creo que es recordarnos a las personas, es decir, es que tenemos capacidad de pensar en las cosas. No pretendo que estéis de acuerdo en todo conmigo, pero que si no lo estáis, lo podáis estar razonando ahora mientras me estáis escuchando, ¿no? Y ya habrá espacios, foros para poder hablar. Ese es el camino. Es que no hay otro. O sea, el camino o la lectura.
para mí hay que recuperar, la posibilidad de leer. O sea, si todo lo que a uno le llega a través de Reels, de Instagram o de TikTok, pues es que estamos perdidos. Si la información la consumes así, ahora, que no está fácil, fíjate, digo cómo van surgiendo ahora, por ejemplo, líderes políticos que surgen en TikTok. O sea, es preocupante. Sí. Oye, y con esa ausencia de diálogo se acentúa más el tema de la polarización, las polarizaciones, ¿no? Y lo vemos en cualquier tema, ¿no? Aquí en México particularmente es muy, muy marcado. O sea, estás a favor o en contra de Morena, ¿no? Del gobierno, del oficialismo, digamos, ¿no? Pero en cualquier otra parte es igual, ¿no? Hay una polarización muy acentuada. Sí, eso es. O sea, como que va desapareciendo todo ese mundo de la tierra de nadie, y es una trampa, porque además es una polarización que no solamente te vas tú a un extremo, sino que al del otro extremo lo consideras tu enemigo. Y eso entonces, pues es que no hay posibilidad de diálogo. Claro. O sea, no hay diálogo, hay debate. Y no hay el intento de entenderse, sino de vencer. Entonces... Y vaya reto, ¿no? Ya para ir un poco cerrando, José María, vaya reto el tratar de recuperar esa capacidad de dialogar. Bueno, es que no nos queda otra, ¿eh? Ahora... Quizá la vida social va por ciclos. Yo uno de los temas que trato pues cuando hablo de la sociedad furiosa es que, por ejemplo, el clima bélico que está habiendo ahora, ¿no? Rearme, una cierta, pues eso, violencia verbal, pero que a veces se convierte en violencia física, pero que en Alemania, por ejemplo, han restaurado el servicio militar obligatorio. O sea, como que de golpe los países de la OTAN aumentan al 5% el gasto militar. Bueno, todo esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con una especie de... ya se ha pasado página del siglo XX. Como que se ha olvidado lo que fueron las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial. O sea, de aquello, digamos que el mundo salió como diciendo, necesitamos trabajar por la paz, porque esto no puede volver a ocurrir. O sea, millones y millones de muertos en conflictos estériles que solo, digo, que unos vencen y otros pierden, pero todos pierden en realidad. Pues de alguna manera yo tengo la sensación de decir, los jóvenes de hoy en día, esto ya les parece historia como las cruzadas, como la Edad Media. Sí. Y eso es un problema. Y los adultos que deberían ser memoria, como que juegan a no tenerla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener memoria, porque si no, pues lo que nos va a pasar es que terminaremos a bofetadas o a golpes o peor, ¿no? A tiros por todas partes, y ya, pues cuando toquemos mucho fondo, pues volveremos a decir que necesario es trabajar por la paz. Pues vaya que es complicado. Desafortunadamente tenemos que concluir aquí la entrevista, pero vaya que fue enriquecedora. Y pues nada más te pediría, José María Rodríguez Olaizola, jesuita, pues ahora sí que nos hicieras un spoiler, ¿no? De tus conferencias y danos como el mensaje final, ¿no? ¿Con qué te gustaría que las audiencias, ¿no? Que van a ver tus conferencias, a presenciarlas, y la gente que también nos escucha y nos ve, se quedara? Es verdad que son temas muy distintos los que estoy tocando aquí, porque es la esperanza, es la vida como vocación, es el tema de la sociedad furiosa, es en concreto una manera concreta de acercarnos a la figura de María. Pero a mí lo que diría es, tenemos que reforzar nuestra capacidad de mirar la realidad y no dejarnos, y filtrarla. O sea, no dejarnos inmediatamente manipular por ella, no dejarnos manipular por los medios, no dejarnos manipular por las noticias, no dejarnos manipular por las emociones. Es decir, somos gente inteligente, somos gente sensible, somos gente que vive en sociedad. Es decir, todas esas cosas, no debemos olvidarlas y debemos, como de alguna manera, dejar que las cosas entren, que reposen y después reaccionar. Pero no podemos ser animales de estímulos y reacciones violentas, porque entonces sí que seremos tremendamente manipulables.
Claro que sí. José María, pues te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros. A veces, como por cliché, decimos la primera vez que vienen nuestros invitados. Ojalá no sea la primera. Efectivamente, no fue la primera. Aquí te tuvimos por una segunda ocasión y esperamos tenerte una tercera, cuarta o cuantas veces sean necesarias. Pues muchísimas gracias y encantado de estar por acá. Pues José María Rodríguez Olaizola, jesuita, poeta, escritor y secretario de Medios de Comunicación de la Compañía de Jesús en España, que ya lo mencionábamos, pues vino a dar una serie de conferencias aquí en Torreón. Gracias nuevamente a José María, gracias también a Beto Rubio y José Luis Hernández en la coordinación y producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.